Hello everybody, welcome to Multilinguals. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. The simple past. To be. Vamos a ver cómo usar el verbo to be, ser o estar, en pasado simple. Esto es diferente este verbo con el resto porque es un verbo que no necesita auxiliares, lo vamos a ver. Entonces merece una consideración especial para analizarlo solito. Vamos a ver algunas expresiones que usamos en el pasado y el uso. ¿Para qué crees que usamos el simple past? We use simple past for activities in the past. Lo usamos para actividades en el pasado. Son actividades que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta eso, que terminaron también en el pasado. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que esta es una de las diferencias que hace que este tiempo sea distinto de otros que vamos a utilizar, ¿sí? Así que son actividades que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado también. Escuchemos algunas expresiones comunes para el tiempo pasado. Yesterday. Ayer, una expresión que la vamos a utilizar muchísimo. Yesterday. Last week. Last month. Last year. La expresión last solita significa último, pero la usamos para hacer referencias a momentos en el pasado, como last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado. Para decir anoche, no decimos yesterday night. No decimos eso, decimos last night. Es como decir la última noche. Last night, la última noche, last night, anoche, ¿sí? Anoche. También lo puedo utilizar con otras palabras, como por ejemplo last Friday, el último viernes, last October, el último octubre, el octubre pasado, last summer, el verano pasado, ¿sí? Son expresiones muy útiles. En este caso sería last más la otra palabra. Ago. 2 years ago. La palabra ago es para decir hace. 2 years ago, hace 2 años. 9 years ago, hace 9 años. 2 weeks ago, hace 2 semanas. 2 days ago, hace 2 días. 2 hours ago, hace 2 horas. 2 minutes ago, hace 2 minutos. Entonces cualquier cosa que tenga el ago sería el equivalente a decir en español hace. In 1986. In 1986, en una fecha, ¿sí? In. In es la preposición que usamos para las fechas. In 1986. In 2001, en 2001, ¿sí? Hice tal cosa en tal fecha. Vamos a ver cómo es el verbo to be en simple past. Verb to be in simple past. En simple past, este verbo no lleva auxiliares, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a los auxiliares. Por ejemplo, en presente usamos el auxiliar do y el auxiliar does para la mayoría de los verbos. Pero el verbo to be en presente no lleva auxiliares. En pasado tampoco. Es un verbo fuerte, se vale por sí mismo, no necesita ningún auxiliar. Por ejemplo, esta es la forma del verbo to be en presente. In simple present, we use 3 forms. Am, is, are. Y las tres formas que usamos en presente simple del verbo to be van a depender del sujeto. Para decir yo, sabemos que es am, I am. He, she, it van con is. Y we, you y they van con are. ¿Cómo es esto en el pasado? ¿Será que tenemos tres formas también? In simple past, we use only 2 forms. Was, were. No tenemos tres entonces, ¿sí? Tenemos solamente dos. Was y were. Entonces, cuando en presente decimos am o is, en pasado va a ser was. Y cuando en presente decimos are,
En pasado va a ser were. Solo son esas dos formas. Was y were. Y significan, was, por ejemplo, significa estaba o estuve. Son dos tiempos en español. Y were significa estaban o estuvieron. ¿Sí? Son dos tiempos verbales que tenemos en español. Por ejemplo, analicemos esta oración. I was in my house yesterday. Va el pronombre, I, la persona, y el verbo to be que corresponde para ese pronombre. En este caso, como la persona es yo, I, el verbo es was. I was. I was in my house yesterday. You were in Chile in 1991. You were in Chile in 1991. Porque el verbo para you es were, no es was, es were. You were. Aquí tenemos una diferencia. No puse un pronombre, sino que puse un nombre directamente. Kathy was in Africa 4 years ago. Kathy was in Africa 4 years ago. Yo podría reemplazar este nombre con she. Entonces, yo sé que she va con was. Por ende, si pongo el nombre, Kathy, sería was. Kathy was. My parents were in the hospital last month. ¿Cómo sé si poner was o were? Me tengo que fijar, ¿de quién estoy hablando? De my parents. Son dos. Son mi papá y mi mamá. Entonces es plural. El pronombre que reemplazaría a my parents es they. Entonces digo, my parents were in the hospital last month. Así que pongo o el pronombre they o pongo esta expresión, my parents. Lo que no puedo hacer es poner los dos. No puedo decir, my parents, they were in the hospital last month. ¿Sí? My parents were in the hospital last month. O I can say, they were in the hospital last month. The teachers were very angry last Monday. Otra vez, the teachers es plural porque lleva S. The teachers, el pronombre correspondiente sería they. Y they va con were. They were very angry last Monday. O the teachers were very angry last Monday. Vamos ahora a la forma negativa. To make the negative form, we add not. For example, was not, were not. The short form for was not is wasn't. The short form for were not is weren't. Entonces, por ejemplo, cuando armo la forma negativa, le agrego el not después del verbo to be. Was pasa a was not. No era, no estaba. The short form es wasn't. Wasn't. Significa lo mismo, no era o no estaba. Were, le agrego el not. Were not. Y la short form es weren't. Weren't. Como vemos, no uso auxiliares. El verbo to be se niega solito, no lleva ningún auxiliar. Veamos algunas frases. I wasn't in my house yesterday. Va el pronombre y el verbo to be negado en pasado. I wasn't. Wasn't. Sería lo mismo que decir I was not. En gramática da lo mismo si pongo wasn't o was not. Son iguales. Esta es la short form. I wasn't in my house yesterday. You weren't in Chile in 1991. You weren't in Chile in 1991. No estabas en Chile. ¿Sí? You weren't. O were not. Es lo mismo. Tú no estuviste o tú no estabas. Son las dos opciones posibles. Kathy was not in Africa 4 years ago. Kathy no estaba en África o no estuvo en África hace 4 años. Was not. Da lo mismo si digo was not o digo wasn't. My parents weren't in the hospital last month.
Nuevamente puedo decir my parents, que en este caso está reemplazando a they. They weren't o they were not. ¿Sí? The teachers were not very angry last Monday. The teachers sería they were not. O también podría decir weren't. Esa es la forma negativa. Vamos a ver en la forma interrogativa entonces cómo hacer preguntas. To make questions, we put the verb to be in front, and then the pronoun or the subject. Entonces, para hacer preguntas en pasado con el verbo to be, primero va el verbo to be en pasado y después va el sujeto, el pronombre. For example, was I? Fui yo, estuve yo, Was he? fue él, estuvo él, Was she? Was it? Were you? fuiste tú, estabas tú. También recordemos que el you puede ser ustedes. Entonces, were you puede significar estuvieron ustedes, estaban ustedes, Were they? Were we? fuimos nosotros, fueron ellos, fuimos nosotros, o estuvieron ellos, estuvieron nosotros. Nuevamente, no usamos ningún auxiliar, ¿sí? Simplemente se invierte. En afirmativo decíamos I was. En interrogativo decimos was I. He was. Para preguntar digo was he. You were en afirmativo. Para hacer una pregunta decimos were you. Simplemente invertimos el orden y hacemos una pregunta. Por ejemplo, was I in my house yesterday? Was I? Was I? ¿Sí? No es was con S. Was I? Was I? ¿Sí? Estuve o estaba yo en mi casa ayer. Was I in my house yesterday? Were you in Chile in 1991? Were you? Was Kathy in Africa 4 years ago? Were my parents in the hospital last month? Nuevamente podría reemplazar my parents con they. Were they in the hospital last month? Were the teachers very angry last Monday? Esa es la forma en que hacemos la pregunta. Now, it's time to make sentences. Ahora vamos a armar frases. Vamos a hacer oraciones. Listen and practice reading these sentences. Escucha y practica decir estas oraciones. I was born in China. I was born in China. You weren't there. You weren't there. Was that my neighbor? Was that my neighbor? They were sleeping. They were sleeping. That wasn't me. That wasn't me. I was in Colombia 2 years ago. I was in Colombia 2 years ago. Were you here in 2001? Were you here in 2001? Helen was sick last week. Helen was sick last week. Last month, we were not happy. Last month, we were not happy. Celine wasn't in Rome last year. Celine wasn't in Rome last year. That's all. Congratulations. Espero que hayas aprendido el tiempo pasado con the verb to be.